Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos que nos visitan a través de este medio, que el Señor le bendiga abundantemente. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que en nuestra congregación lo vemos aproximadamente cada 2 años, que es el bautismo cristiano en las aguas. Hoy vamos a tener una prédica temática sobre el bautismo en las aguas para entender qué es y cuándo es legítimo ese bautismo, cuándo es válido realmente. Bien, para empezar, primeramente la palabra bautismo viene del griego sumergir. Por esta razón, al bautizar una persona, nosotros la sumergimos en el agua, porque eso significa la palabra griega baptizo, sumergir. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo de infantes? Vamos a empezar con esa pregunta que suele ser común dentro de la congregación. Bien, en la Biblia solo los creyentes adultos que se han arrepentido y han puesto su fe en Jesucristo son bautizados. En otras palabras, en el pasado nosotros vemos que solamente aquellas personas adultas que conscientemente, voluntariamente se arrepentían de sus pecados y creían en Jesucristo, eran las personas que eran bautizadas como un testimonio público de su fe e identificación con Jesucristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo mediante la inmersión en agua es un paso de obediencia subsiguiente o posterior a la fe en Cristo. Es la proclamación pública, por eso no puede ser hecho en escondidas, sino es pública, de esa fe en Jesucristo. Una declaración de sumisión a Él y una identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La siguiente pregunta: ¿por qué algunas iglesias evangélicas, no muchas, pocas, bautizan a niños? Muchos evangélicos no saben que hay algunas iglesias protestantes o evangélicas que sí bautizan a niños. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bien, toman como ejemplo el Viejo Pacto, el Antiguo Testamento. A los niños en la ley mosaica, y antes inclusive de la ley, se los circuncidaba de niño después de 8 días de haber nacido. De esta forma, algunas iglesias evangélicas toman ese ejemplo y bautizan a la persona de niño. Después de ser grande, la persona confirma este bautismo o no, andando en la fe, siguiendo los pasos del Señor. Para nosotros eso es cumplir el mandato al revés y no tiene mucho sentido. Nosotros creemos sinceramente que el bautismo debe ser posterior al arrepentimiento, a la fe. Tiene que ser voluntario, la persona realmente tiene que identificarse con Jesucristo de forma voluntaria y libre y bautizarse después de que haya experimentado este arrepentimiento, esta fe que hemos nosotros mencionado. Otra pregunta. ¿Enseña Primera de Pedro 3:21 que el bautismo es necesario para la salvación? Leamos primero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fin de la cita. La Biblia es clara en que la salvación para un pecador arrepentido es por gracia, a través de la fe en Jesucristo,
no por obras de ninguna clase, incluyendo el bautismo. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación, ya que en ella Dios cambia nuestro corazón y derrama su Espíritu Santo en nosotros. Pero las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, más bien la gracia de Dios es la causa de nuestra salvación. Posteriormente, una vez que Dios ha hecho un cambio interno nuestro, a lo cual la Biblia le llama nuevo nacimiento, entonces la persona de ahí en más empieza a obrar en relación a su identificación con Cristo, es decir, imitando a Cristo, haciendo las obras de Cristo, no todas las obras, es decir, no todas las personas porque se convierten en cristianos tienen que salir levantando muertos, o resucitándolo, ni curando leprosos, nada de esto, pero sí empieza a imitar el carácter de Cristo y empieza a hacer sus obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces nosotros vemos que nosotros fuimos salvados y somos hechuras suyas para buenas obras. Acá dice, creados en Cristo Jesús, es decir, una vez que la persona recibió un cambio interno a través de la obra del Espíritu Santo, un cambio de corazón. De ahí en más la persona vive para hacer buenas obras, es decir, para andar en los pasos del Señor Jesús. Un ejemplo que una persona fue salva antes de ser bautizada en las aguas es el ladrón que estaba al lado de la cruz con Jesús. El ladrón crucificado junto a Jesús no se bautizó y Jesús lo salvó lo mismo. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 23, cuando el ladrón le dice, o el criminal que está al lado de Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en la gloria de tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasó después? Le dijo Jesús a los discípulos, a ver, fíjense en cómo lo pueden bautizar. No, pero él fue salvo en ese momento. Ahora bien, los gentiles que estaban en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados en las aguas. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 10. Sabemos que ellos fueron salvos antes de ser bautizados en las aguas porque ya habían recibido el Espíritu Santo como evidencia de su salvación. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que esas personas en la casa de Cornelio, al recibir el Espíritu Santo, fueron sellados, es decir, ellos estaban salvos. ¿Por qué? Porque recibieron el don del Espíritu. ¿Y eso fue antes de bautizarse o después de bautizarse? Antes de bautizarse. Ellos ya estaban salvos. Efesios 1:13 dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Una vez que ellos creyeron en el evangelio, ellos fueron sellados, es decir, cuando la Biblia habla de creer, no habla de solo una fe mental, sino una fe que lleva a la persona a entregar su vida al Señor en todas las áreas de su vida. La fe que habla las Escrituras, la fe auténtica, siempre va acompañada de un arrepentimiento genuino, de una vida consagrada.
Si no, esa fe, como dice Santiago, no puede salvarle. Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos nosotros que los gentiles de Hechos capítulo 10, que estaban en la casa de Cornelio, fueron salvados? ¿Cómo sabemos que ellos permanecieron y fueron unidos al Señor? ¿Cómo lo sabemos? Por el Espíritu que les fue dado a ellos en ese momento. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Al decir que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados, se está refiriendo a la Iglesia de Jesucristo. A todos aquellos que realmente se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo, fueron bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo, ¿no? Y a todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. A todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen. Por eso sabemos que las personas de Hechos capítulo 10 que recibieron el Espíritu Santo lo recibieron porque habían sido salvadas en ese momento. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no son salvas y no debemos confundir el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo, que es una bendición que debemos nosotros buscarla a diario. Ese es un mandamiento. A diario nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a la carta de Pedro, Pedro, en 1 de Pedro 3:21 nos dice, aclara lo que quería decir en este versículo con la frase no quitando las inmundicias de la carne. En otras palabras, Pedro simplemente está conectando el bautismo en las aguas con la fe. Solamente eso. La parte de sumergirse en las aguas no es la que salva, más bien es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La aspiración hacia Dios siempre viene primero. Primero viene el creer y el arrepentirse, luego el bautismo para identificación públicamente con Cristo. El bautismo en las aguas es el testimonio externo de la fe interior del creyente. La persona arrepentida es salva en el momento que pone su fe en el Señor Jesucristo. El bautismo en las aguas es el testimonio visible de su fe invisible y la salvación que le fue dada en respuesta a esa fe. El mismo problema se sabe plantear con Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero tenemos un problema escritural aquí, que muchos ignoran. Este pasaje no está en los textos más antiguos del canon del Nuevo Testamento. Nosotros traducimos el Nuevo Testamento de textos muy antiguos escritos en griego, que son los originales. Y en los textos más antiguos del Evangelio de Marcos, el versículo 16 del capítulo 16 de Marcos no aparece. Así que puede que este versículo haya sido insertado posteriormente. ¿Cómo puede que no? Puede que las copias más antiguas estén mal, es medio raro, pero puede pasar. Si lo pensamos bien, puede llegar a pasar. Y que las más nuevas sean las correctas. Pero supongamos que el versículo 16 estuviera incluido en el manuscrito original de Marcos, que él sí lo hubiera puesto. ¿Enseña que el bautismo es requerido sí o sí para la salvación? ¿Lo enseña? No, no lo enseña.
Si estudiamos este pasaje cuidadosamente y lo entendemos a la luz de otros pasajes que ya hemos citado, podremos ver que este verso enseña que el creer es necesario para la salvación, lo cual es consistente con todos los otros versículos de la Biblia que tratan sobre la salvación. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el punto. La persona que cree verdaderamente y es bautizada, es salva. ¿Por qué? Porque tiene una fe que responde y obedece. No es una fe pasiva, es una fe activa. La persona cree y pasa a obedecer. Esa es la fe que salva. La otra persona que cree, pero no obedece, realmente no ha creído. Realmente no ha creído. El que no creyere, dice, será condenado. El factor determinante respecto a si uno es salvado o condenado es si uno cree o no cree. Una vez que la persona ha creído sinceramente, toma la decisión de bautizarse sin ningún problema. ¿Por qué una persona que ha creído en el mensaje de Jesucristo no se va a bautizar? Es extraño. A no ser que no haya decidido todavía entregarle su vida por completo o tenga en dudas que realmente le ha entregado su vida. La próxima pregunta, ¿qué simboliza el bautismo en las aguas? ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? El bautismo en las aguas es una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. En el momento que el creyente se sumerge completamente en las aguas, se simboliza la sepultura con nuestro Señor. Somos bautizados en su muerte en la cruz y ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa o nuestros pecados. Cuando salimos del agua, somos simbólicamente resucitados a una nueva vida en Cristo para estar con Él y vivir en obediencia a Él, con la ayuda de su Espíritu Santo siempre, siempre. Por eso hemos dicho que nosotros debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo a diario. Podemos ver estas imágenes en Romanos capítulo 6, aunque en estos pasajes están hablando del bautismo del Espíritu que sucede en el interior del creyente. Romanos capítulo 6. Ahí habla del bautismo, pero es un bautismo seco, es el bautismo del Espíritu. Resumiendo, vamos a resumir. ¿Cuál es la forma correcta de bautizarse? ¿Cuál es la forma? Primero, al bautizarnos nosotros, el bautismo debe ser realizado por discípulos de Cristo. La iglesia en donde se recibe el bautismo debe identificarse principalmente con el mensaje de arrepentimiento, fe en Jesucristo, salvación, vida consagrada. Ese es el eslogan en el que usan los verdaderos siervos de Cristo para identificarse o presentarse al mundo. Vamos a ver. Veamos unos ejemplos de cómo presentaban el mensaje o el evangelio los siervos del Señor en el Nuevo Testamento. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:14 al 16. Pablo, en Hechos 20:21, dice lo siguiente: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el eslogan de la iglesia en donde usted se bautizó? ¿A qué se llama a las personas desde esa iglesia? ¿Se le llama arrepentirse y creer para salvación? Quizá usted diga, bueno, pero esto no es tan importante. Es importante, hermano. Sí es importante. Mire, usted
les voy a contar el testimonio mío. Yo cuando llego a la iglesia anterior a la que estuve yo, estuve hablando con el pastor, me acuerdo un tiempo, y viendo si me iba a quedar ahí o no, porque yo ya tenía una idea formada de lo que yo creía, y parecía que todo estaba bien hasta que llegamos al tema del bautismo. Yo ya era bautizado. Entonces el pastor me dice, sí, me dice él, vos has sido bautizado, pero nosotros tenemos la verdad serias dudas acerca de la iglesia en la que vos fuiste bautizado. Y yo dije, yo no tengo. Si bien no estoy de acuerdo con todo lo que ellos enseñan, por eso me estoy cambiando, pero para mí el bautismo fue válido. Fue válido, para mí fue válido. Entonces me puse a orar para ver si me bautizaba de nuevo o no. ¿Qué hacía? Y en esta congregación ellos sí requerían que estuvieras bautizado para poder dejarte, digamos, crecer en la obra. Si no, no podías hacerlo. Entonces yo me puse a orar, porque la verdad para mí el bautismo es una sola vez. Uno no se puede estar bautizando cada rato, porque es así, más adelante lo vamos a ver. Y yo decía, no, yo no me pienso bautizar de nuevo. ¿Por qué me tengo que bautizar de nuevo? Eso es lo que pensaba yo dentro mío. Mientras tanto iba orando y le decía al Señor, Señor, yo ya me he bautizado. La persona que a mí me bautizó, para mí era una persona consagrada, realmente. Y yo me bauticé sinceramente. ¿Por qué me debería bautizar de nuevo? Eso es lo que yo pensaba. Mientras tanto oraba. Bueno, pasaron 6 meses, mientras yo estaba orando, leyendo las escrituras y pidiendo dirección al Señor. Ya casi el tema ya lo había dejado yo de lado, porque digo yo, bueno, lamentablemente me tendré que cambiar a otra iglesia, porque si no voy a poder crecer en la obra, ni nada, ni voy a poder trabajar, ni tomar responsabilidad, y bueno, me iré a otra iglesia. Eso es lo que yo pensaba. Y escuché en un programa de radio que estaba escuchando mi papá, escuché a un predicador que decía, ¿por qué Jesucristo fue a bautizarse con Juan el Bautista? Y él dio varias razones, pero una de las que él dijo fue porque Jesucristo se identificaba con el mensaje de arrepentimiento y fe, o de arrepentimiento y esperar al Mesías, que Juan el Bautista estaba proclamando. Y él dijo, la iglesia se tiene que identificar con este mensaje. Ahí ya me agarró duda. Porque la iglesia que yo iba no se identificaba precisamente, ni se presentaba al mundo con el mensaje de arrepiéntase y crea. El eslogan era otro. Las personas llegaban a la iglesia no precisamente para arrepentirse y creer, no precisamente. Yo con esto no quiero decir que después muchas de ellas no se arrepientan y crean en el Evangelio, pero no era el motivo por el cual ellos llegaban, y no era el arrepentimiento y la fe realmente el mensaje que proclamaba abiertamente la iglesia. Entonces, ahí sí me agarró algo de duda, y me dice el pastor, mira, el pastor de la iglesia que estaba yendo en ese momento, Jesús no prohíbe, si hay algún tipo de dudas en cuanto al bautismo, a bautizarse de nuevo. Pero sí manda, aunque sea una vez nosotros estemos bautizados. Entonces yo agarré y dije, bueno, voy a bautizarme nuevamente. La iglesia en la que estaba sí cumplía este requisito, sí se presentaba con el mensaje de arrepentimiento y fe. Era este mensaje de esta invitación de llevar una vida consagrada, la que estábamos haciendo nosotros en ese momento, y por eso yo me bauticé nuevamente. Casi me voy de esa iglesia, porque para mí el bautismo era uno solo y yo ya lo había hecho. Pero bueno, continué en esta congregación. Vamos a seguir. Segundo,
Lo segundo que debemos ver es que la persona se debe haber arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo, tomando la decisión de andar en obediencia a Él de por vida. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado en este mismo estudio. La persona debe realmente haber decidido entregarle su vida a Jesucristo y creer en Él para la redención de su alma y para recibir el Espíritu Santo para andar en su presencia de por vida. Si no, lo único que sucede es que entra una persona, como saben decir, un incrédulo seco, y sale de las aguas del bautismo un incrédulo mojado. La verdad, el bautismo debe ser un creyente seco que entra a las aguas del bautismo y sale un creyente mojado, ¿no? Un verdadero cristiano mojado, dando testimonio en el bautismo de lo que ha pasado en su corazón anteriormente. Sigo. Tercero, debe ser sumergida en las aguas como la misma palabra lo enseña. Nosotros debemos bautizar a las personas sumergiéndolas. Esto yo ya lo mencioné, pero es la forma correcta. Nosotros no debemos hacer bautismo por aspersión. Eso no está en la Biblia. De hecho, es una contradicción. La palabra mismo, bautismo, significa sumergir. Entonces, ¿cómo yo voy a sumergir por aspersión? No lo sumerjo. Le estoy echando unas gotas encima, nada más. ¿Qué sucede cuando una persona está grave, ¿no? De salud, y ella hace la oración de fe, entrega su vida al Señor? Algunos dicen, bueno, ahí se la puede bautizar por aspersión. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón para bautizarla por aspersión si la persona ya está salva? En ningún momento Jesús se dio vuelta, mientras estaba en la cruz, miró a alguno de sus discípulos y le dijo, échenle un poco de agua al que está al lado, el ladrón en la cruz. Eso no pasó. Entonces no es necesario, si una persona está grave, que nosotros la bauticemos por aspersión, que le tiremos unas gotas en la cara. No es necesario, no es necesario. La persona si ha creído y se ha arrepentido de sus pecados, está salva, ya está salva. No es necesario ese tipo de bautismo, yo no lo considero necesario. Cuarto, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Algunas iglesias lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, este es todo un tema. Quizás que algunos hermanos se sorprendan de lo que yo les voy a decir, pero este es todo un tema. Hay hermanos muy sinceros en la fe, personas consagradas realmente, que creen que la forma de ser bautizada una persona es en el nombre de Jesucristo. Y otros hermanos, también consagrados, personas que son realmente, yo las considero verdaderamente cristianas, creen que no, que el bautismo debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tema de discusión para algunos hermanos. Para mí no hay diferencia, pero para algunos hermanos sí la hay. Entonces, yo le voy a decir lo que yo hago. Yo cuando bautizo a una persona, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo, y la bautizo. ¿Por qué? Porque si llega a entrar, por algún motivo, llega a salir de nuestra iglesia y a entrar en una de estas congregaciones, pueda decirle, si le dicen, ¿vos te bautizaste en el nombre de Jesucristo? Sí. ¿O vos te bautizaste en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. La verdad para mí no es algo que el Señor esté considerando para que el bautismo sea válido o no válido, pero para algunos hermanos sí, es algo muy importante. Y si las personas no están seguras cómo lo han bautizado, les piden que se bauticen de nuevo, por este motivo. Así que bueno, ¿hay renovación de bautismo? No, no existe en la Biblia tal cosa como renovación de bautismo. El bautismo, si fue realizado en condiciones correctas, no hay razón para ser repetido. No hay razón. Una de las cosas que yo he visto en la iglesia, y que me parecen que está mal, es
que todas las personas que viajan a Israel se vuelven a bautizar en el río Jordán, pero hay muchas iglesias que lo hacen. ¿Cuál es el motivo de ese bautismo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es el motivo de ese bautismo? Nosotros no podemos bautizarnos para la foto. Nosotros nos bautizamos una vez y se acabó. Con estas cosas nosotros, para mí, yo creo que tenemos que tener mucho temor. Así la persona que se va a bautizar, que tiene que bautizarse bien, como aquellas personas que bautizan. Yo no bautizaría a nadie en el río Jordán que antes haya sido bautizado. ¿Cuál es el motivo para bautizar a una persona nuevamente? ¿Para ponerle un video? ¿Para sacarse una foto? Realmente me parece que no es algo serio. Inclusive me parece que es algo que está mal hecho. Ahora, para los que ya se han bautizado, los que ya están bautizados, ¿cómo está viviendo la vida cristiana? Usted que ya se ha bautizado, ¿cómo la está viviendo? ¿Realmente en ese bautismo usted dio un testimonio real que había muerto para usted y vivía de ahora en más para el Señor? ¿O no? ¿Cómo es su comunión con el Señor a diario? ¿Usted habla con Él a diario? ¿Le escucha a diario a través de su palabra? ¿A través de la oración? ¿Qué comunión tiene con Él? ¿Busca la llenura del Espíritu? ¿Busca intimar en esa relación o no? ¿Usted es una persona consagrada? ¿Sirve al Señor? ¿Se congrega regularmente porque es un mandato o no? Estas cosas nosotros debemos preguntarnos. Hay personas que se han bautizado. Yo conozco hermanos que se han bautizado y han pasado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años que no se han congregado. Y después vuelven a la iglesia y te dicen, no, yo ya estoy bautizado. Pero hermano, ¿realmente te has puesto a meditar si es válido ese bautismo? Si vos habías muerto realmente en ese momento, porque si te apartaste 20 años, 25 años, 15 años, 10 años, ¿realmente habías muerto para vos o no? Tenés que meditarlo bien, pensarlo bien. Yo no digo que sí o sí te tengas que bautizar, hermano, hermana, de nuevo, pero pensalo. Me parece que es legítimo tener dudas de la validez de ese bautismo. Si yo realmente no morí para el Señor, tengo que pensarlo. Bueno, queridos hermanos, vamos a hablar ahora con Dios para terminar la reunión. Señor Todopoderoso Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por toda tu enseñanza. Y queremos suplicarte, Señor, que nosotros podamos dimensionar correctamente, Señor, todo lo que esté relacionado con el bautismo, Padre. Y una vez habiéndolo hecho correctamente, Señor, nosotros vivamos realmente, Señor, para tu gloria y para tu honra, honrándote en todo lo que nosotros hagamos. Es lo que yo te pido y te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.